Ilustre jurista, político y escritor venezolano Asdrúbal Aguiar, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Fernando. Grato placer saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, ayúdanos porque estamos en una desorientación total frente a lo que ocurre en Venezuela, que pues sabemos muy bien todos que es como si ocurriera en Colombia mismo. ¿Cómo es posible que una constituyente, elegida a la manera como se eligió, con el más colosal y cínico fraude electoral que haya presenciado el mundo en muchísimo tiempo, porque como ahora los fraudes se pueden transmitir en tiempo real a través de los medios de comunicación electrónica, pues quedó ostensible lo que fue ese fraude. Pues esa asamblea constituyente, supuestamente elegida para hacer una constitución, se ha convertido en órgano ejecutivo, en órgano legislativo, en órgano judicial, ha concentrado todos los poderes. ¿Cómo es ese monstruo? ¿Y cómo queda entonces Maduro? ¿Quién manda en Venezuela? Delcy Rodríguez, Maduro, Nicolás Cabello. ¿Dónde está, Diosdado Cabello? ¿Dónde está ubicado el poder real en Venezuela, Asdrúbal? ¿Por qué no nos ayudas a entender eso? No, muy sencillo. El poder real en Venezuela ha estado desde hace varios años, y ya largos años, en La Habana, en manos del señor Raúl Castro. Los que están en la Asamblea Nacional Constituyente son sencillamente los causavientes, los herederos de Hugo Chávez Frías, que a la fecha de hoy no han logrado tampoco ponerse de acuerdo sobre la titularidad de esa sucesión. Se la han dividido y han dividido el patrimonio revolucionario. No tienen cómo sostenerlo y lo que le ha quedado es simplemente apelar a las armas y con ellas desbordar el plano de una tiranía, porque no hay otra manera de calificarla, y esa es una realidad que en mala y en buena hora está viviendo Venezuela. Digo en mala hora porque en definitiva toda tiranía sabemos hacia dónde va, qué hace, qué plantea o qué se plantea, pero finalmente los venezolanos sabemos del mal que nos estamos muriendo, porque hasta el día de ayer se deshojaba la margarita no solo al interior de Venezuela, sino que se deshojaba la margarita a nivel de la comunidad internacional. Porque estamos viviendo, mi querido Fernando, la globalización de la injusticia. Ahí veíamos y escuchaba yo tu análisis con relación al tema Trump, Corea del Norte. No me quiero con esto desviar, pero vayámonos directamente a Venezuela. También en buena hora, pero en mala hora, la comunidad hemisférica, con un gran coraje, 15 cancilleres han adoptado una resolución, la Declaración de Lima, en donde fijan 16 medidas para enfrentar a la dictadura de Venezuela. Pero las medidas llegan como las medidas propias de un médico forense, con retardo y con una particularidad. La reacción se produce por lo que tú acabas perfectamente de señalar, porque surge una constituyente dictatorial que abiertamente, de forma desembosada, desconoce la soberanía popular, prosterna el voto universal directo y secreto en Venezuela, y se monta una suerte de asamblea con todos los poderes designada a dedo, en este caso por Nicolás Maduro Moro y por Diosdado Cabello, actuando simplemente como títere del señor Raúl Castro. Así que, por lo menos, sabemos de qué mal estamos muriendo. Ahora, ¿cuál es la actuación consistente para poder enfrentar esta realidad en Venezuela? Yo creo que el primer paso desde el punto de vista externo, o sea, los que integran en este caso el público de ese teatro de la tragedia,
ya está presente, están presentes 15 cancilleres, está presente Mercosur, está presente la Unión Europea, ya nadie tiene dudas. Ahora falta que los actores tengan una suerte de narrativa consistente, porque si los actores tienen en lo interno narrativas discordantes, y aquí sí me refiero a los actores de la oposición, obviamente que tendremos al final una ópera bufa, una obra sin sentido, que no podrá convencer a ese público que está allí sentado y que finalmente ha decidido ingresar al teatro de Venezuela para acompañar a los venezolanos. Pero en medio de todo esto yo también tengo una relativa tranquilidad, y es que la constituyente no cambia las realidades objetivas que está viviendo Venezuela. ¿Cuáles son esas realidades objetivas? Los presos políticos, el rebanamiento de todos los espacios o las oposiciones de poder que ha manejado la oposición política, el hecho de que los niveles inflacionarios ya superan el 1000% a nivel interno, en donde la caída del valor del ingreso en Venezuela solo puede permitirle a los venezolanos comprar la quinta parte de lo que puede comprar el colombiano más pobre dentro del territorio de Colombia, en donde el salto de la línea de pobreza crítica pasó de 42% a 83%. Y esos son los datos reales, en donde el ingreso neto del venezolano hoy en día se colocó en $36 al mes promedio. Esas son las realidades que tenemos. Ahora, una dictadura montada sobre un escenario en el cual se ha lanzado gasolina, que es básicamente de las condiciones objetivas de lo económico y social, lo que predice que vamos a tener unos días, lamentablemente, en donde el costo en vida, represión, va a ser muy alto hasta que concluya la dictadura. Va a ser enorme. Esa es lamentablemente mi apreciación. Pero Asdrúbal, ¿cómo hace uno para entender la posición de la MUD? Porque aquí recordamos las palabras de Churchill, ¿no? Que el que se humilla para evitar la guerra tiene la humillación y también tendrá la guerra. Es que es inaudito que acepten ir a unas elecciones que todos sabemos que se manejan como se manejó la famosa votación para la constituyente, que eso fue el fraude más cínico que haya conocido la humanidad. Y la mesa de oposición resuelve aceptar las reglas de juego de Maduro e irse a unas elecciones a final del año, donde obviamente los van a barrer. Y ya les dijo Diosdado Cabello, porque se quedaron con el pecado y sin el género, que no los van a aceptar como candidatos, porque ellos, los de la constituyente, dicen quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Por Dios, Asdrúbal, ¿esto quién lo entiende? Sí, bueno, ahí por cierto debo agregar, porque se mencionaba que con gran coraje, la verdad que es una mujer admirable porque su consistencia en materia de principio, a mí todos los días me admira, una reacción consistente por parte de María Corina Machado en contra de esto, pero hubo una reacción consistente que debo mencionar, la que se ha obviado, la de Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, que se encuentra tras las rejas en su casa, en una prisión domiciliaria, y a quien el gobierno lleva de nuevo a la cárcel durante unos días, y al regresar le pregunto a través del Skype en el que nos comunicamos ese día, ¿por qué te llevaron a la cárcel? Y me decía, el gobierno pretendía quebrarme para que yo aceptase la inscripción anticipada de candidatos de la MUD a las elecciones de gobernadores, lo que no estoy dispuesto a aceptar. Pues efectivamente su partido Un Nuevo Tiempo y él también se retiraron de este paso. ¿Por qué da ese paso
por qué da ese paso estos actores de la oposición. Yo tengo una doble explicación. O sea, quisiera pensar de la mejor manera, porque cuando un viejo maestro me decía, piensa mal y pecarás, pero piensa mal y acertarás. Más allá de lo que se dice en una oposición que negocia y complace al gobierno, ellos están convencidos de que le pueden ganar al gobierno en unas elecciones, que haga el gobierno truculenta con sus propios rectores, si hay presencia activa y permanente de la oposición en las mesas electorales, y que eso lo demostró fehacientemente la elección de diciembre del 2015. Pero eso es así porque todavía hasta esa fecha el gobierno mantenía la ficción democrática en Venezuela. Ya no es así. En segundo lugar, usan como argumento de que no le pueden entregar gratuitamente las 23 gobernaciones porque son espacios que no se pueden abandonar, no los puede renunciar la actual oposición. Me pregunto yo, el mayor espacio que podían haber obtenido es el espacio que se les dio en la Asamblea Nacional con una votación calificada por parte del pueblo venezolano. ¿Sirvió de algo el estar dentro de la constituyente? Uno diría, bueno, sí sirvió de algo, porque han sido puntos o sitios para la lucha, para la confrontación abierta mediante la representatividad que da ese tipo de función. Yo allí parto de una discrepancia que la he hecho pública inclusive en mis columnas. O sea, para ejercer el liderazgo no se requiere tener una suerte de canonjía ni de espacio predeterminado, y menos en la sociedad contemporánea, en la sociedad actual. O sea, los elementos para la penetración de la opinión pública hoy en día son otros, no son los cargos, ¿no? Y aquí yo obviamente hago un juicio de valor. Le digo, caramba, ¿y por qué ocurrió eso? Y yo digo eso porque lamentablemente el liderazgo opositor venezolano de la última hornada del siglo XX se acostumbró a la gerencia de las políticas públicas, pero huérfano de una narrativa que les permitiese actuar en política, sin una visión de mediano y largo plazo. Eran básicamente operadores del poder. Y la nueva generación de políticos, que está pasando eso en América Latina y también en Europa, practican una democracia narcisista, casi una democracia de casino, en donde todos los días se cambia el libreto, como se cambian o agotan los juegos dentro del mismo casino. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tiempo para las narrativas. Son generaciones estas que llaman de 140 caracteres dentro de un Twitter. Entonces, obviamente que, repito, esto lleva a este tipo de decisiones por ser también inédita esta situación, pero por no comprender también lo que es central. El problema venezolano no es un problema ya político. No se trata de una confrontación entre la izquierda y la derecha. Se trata de que un cártel criminal ha controlado las estructuras de un poder para transformar a Venezuela en el centro general herencial del narcotráfico a nivel internacional. Desde ese punto de vista, esto es una situación que más requiere de la habilidad de quien lucha para salvar a un secuestrado de las garras de su secuestrador. Es un problema netamente de psicología policial. Y en ese campo la verdad es que sí es inédita la experiencia venezolana, pero yo por lo pronto la tranquilidad que me da todo esto es que este amago de la oposición en cierta forma no cambia las realidades, como no cambia las realidades la constituyente dictatorial que se ha montado ahí como una suerte de tinglado para resolver quizás los desencuentros sucesorales entre los herederos de Hugo Chávez y el propio Raúl Castro, que controla ese tinglado, ver por qué lado realmente asume o reasume el control coherente de la vida política venezolana. No cabe duda ninguna, el verdadero
dictador de Venezuela se llama Raúl Castro. Todos los hilos del poder en Venezuela se manejan desde La Habana. Todos los asesores cubanos, asesores entre comillas, que tiene Nicolás Maduro son los que disparan contra los venezolanos, los asesinan, los ponen contra la pared. Chávez fue el autor de esa tragedia. Quiero un país como Cuba y quiero parecerme a Fidel Castro. Chávez es el gran autor de esa tragedia venezolana. Y ahora el pueblo venezolano se queda solo porque muchos de sus dirigentes se le entregan a la señora Tibisay Lucena y a Nicolás Maduro para aceptar sus reglas de juego e ir a unas elecciones que saben anticipadamente perdidas, sea cual sea el voto de los venezolanos. Eso no importa. Lo que importa es la manipulación electrónica de esos votos. En un país absolutamente arruinado, donde centenares de niños se están muriendo por falta de atención médica, por falta de los recursos más elementales. Es un genocidio espantoso el que se está cometiendo en Venezuela. Y solamente María Corina Machado y Antonio Ledesma, grandes amigos nuestros, están manteniendo las banderas de lo que corresponde contra una tiranía insoportable, como lo definió Santo Tomás de Aquino, la rebeldía contra la tiranía insoportable que es un deber de los pueblos. Pues Asdrúbal, seguiremos pendiente de lo que ocurre en tu martirizada república y algún día entenderemos, si es que somos capaces de entender, qué clase de monstruo es esa constituyente que se creó allá. Sí. Espero, Fernando, de que al final, si hay sensatez política en la MUD, yo espero que algún elemento lo ilumine. Si es cierto de que se trata de una movida táctica de lucha contra la dictadura, yo les propondría desde aquí y desde tu programa que postulen e inscriban en el Consejo Nacional Electoral a las madres de los jóvenes caídos en esta lucha, los mártires, y que ellos dejen totalmente su espacio como dirigentes partidarios, porque como se trata de algo simbólico, según ellos, es el argumento que usan, bueno, pongan a la cabeza de esa lista a las madres de los muertos. Esa sangre joven que se ha vertido en Venezuela no puede ser infecunda, no puede serlo. Venezuela resurgirá de sus cenizas, pero el gran elemento que cohesione al pueblo venezolano y que le dé impulso es la sangre de esos jóvenes héroes. Esa sangre no puede ser vertida de manera estéril, ni más faltaba. Eso no se lo puede decir nadie al pueblo venezolano, ni a esas madres, ni a esos padres, ni a los amigos, ni al pueblo de Venezuela. Se le puede decir que la sangre de 140 héroes ha sido regada, derramada de manera estéril. Eso no puede ser, no puede ser. Bueno, Asdrúbal Aguiar, con el corazón en vilo, seguimos día a día la tragedia de tu pueblo que es el nuestro. Agradecido de corazón.